Profe, si está hablando, no se escucha, pero ya se ve la presentación. No puede ser, había hablado todo el resto. Profe, ¿a qué hora empezó? Ay, no. Pues Dios. como dijo, voy a preparar la presentación. Entonces yo dije, pues debe estar todavía organizándose. Cuando ya se empezó a mover la diapositiva fue que dije, bueno, él No. estará hablando. Ay, perdón, Y nosotros perdón. aquí esperando. Y eso pensamos todas porque usted dijo voy a preparar. Estábamos dándole tiempo. Ay, Yo profe. emocionado explicando y explicando. Ay, profe. Listo, no hay problema. Muchas gracias. Ya vuelvo a Bueno, presentar. Venga, vuelvo y empiezo. Sí, ya la hacemos con todas. No hay problema. Entonces, les comentaba que, pues básicamente, en esta sesión vamos a hablar de muchos aspectos con el ánimo de dar un poquito de contexto frente a todo lo que es el tema de las finanzas públicas y cuán importante es para que esas finanzas funcionen el tema del recaudo de impuestos. Pero vamos a analizarlo desde varios puntos de vista. Primero, desde todo lo que tiene que ver con este tema que he denominado datos poblacionales, un segundo aspecto que es analizar el presupuesto general de la nación y el tercero, un punto de quiebre. ¿Ok? Entonces, hay que partir por un hecho y es el que, digamos que a nosotros y específicamente a los colombianos nos pesa mucho y se nos volvió un piano de cola en el hombro el tema de la nacionalidad. El simple hecho de ser colombianos nos marca y como que nos pone en desventaja frente a otras ciudadanías. Por ejemplo, si nos comparáramos con un alemán, pues el simple hecho de que nosotros como colombianos tenemos restricciones para movilizarnos por diferentes países, mientras que un alemán no, eso ya es una diferencia muy grande. ¿Ok? Un alemán puede entrar sin problema a Estados Unidos, puede entrar sin problema, movilizarse por toda Europa. Nosotros no. Y ustedes miran, pero ya quitaron la visa. Sí, puede ser que ya la quitaron, pero usted no puede irse de vacaciones y trabajar medio tiempo, ¿sí? O ir a estudiar y trabajar medio tiempo. Ese tipo de cosas, es decir, eso frena mucho al colombiano, porque aparte de eso, aparte de la nacionalidad, pues nuestra moneda es para vergüenzas. ¿Por qué? Porque es la segunda moneda más devaluada de la región, ¿sí? No le ganamos sino a Venezuela. Entonces, usted se va a viajar, diga, haga cuentas, se fue para España. Y el solo hecho de hacer el cambio de los pesos a esos euros, pues ya ahí usted va a sentir el golpe en donde por cada euro usted necesita tener 4.300 pesos como mínimo para poder adquirir un euro. Entonces, mire la diferencia y eso cohíbe para que muchas personas pues omitan el hecho de viajar, ¿sí? Hoy en día pues ya el tema de los viajes, pues digamos que sea con todo lo que es Airbnb, pues, digamos que eso ha como que democratizado un poco el tema del turismo, porque anteriormente, si usted no llegaba a un hotel, grave, ¿sí? O si no tenía un familiar allá o un conocido, definitivamente usted no podía viajar. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, el tema, pues, deriva en ese tipo de complicaciones. Entonces, ya estamos viendo que la ciudadanía es un problema, la moneda es un problema, ¿sí? Para nosotros como colombianos, para un alemán no es problema. Un alemán tiene, digamos que su moneda es muy fuerte a nivel mundial. Y con todo y eso, ellos siguen teniendo grandes privilegios y mientras que un colombiano, pues no. Entonces, mire que la nacionalidad nos juega en muchas ocasiones en contra. Y suena feo, ¿sí? Y usted mira, no, pero es que nosotros somos echados para adelante. Sí, muy chévere, eso es interesante. Pero vaya, trate de acomodarse en otro país a ver cómo le va, ¿sí? El nivel educativo, en esos países todos son bilingües, ¿sí? Inglés y alemán, ¿sí? Inglés y francés, italiano e inglés y español, porque eso ya deriva de nuestra lengua, entonces esos manes se defienden con el español. Entonces,
viéndolo desde ese punto de vista, son muchas más las desventajas que tenemos nosotros por el hecho de ser colombianos y estar ubicados en Latinoamérica, que ellos por estar ubicados en un continente que está pues, plenamente desarrollado. Entonces, ese tipo de situaciones, pues, hace que nosotros nos cohibamos y digamos que se nos formen más trabas al momento de querer viajar, al momento de querer interactuar con otro tipo de culturas, etcétera, etcétera. Y eso limita en algunos momentos también el tema de hacer negocios en otros países. Eso que vivimos nosotros como personas, como ciudadanos, lo vive el empresario con otras empresas cuando quiera hacer algún tipo de negocio. Se desconfía de eso de parte del colombiano. Entonces vamos a mirar básicamente varios aspectos y nos vamos a centrar inicialmente en estos, los datos poblacionales. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esta... espérenme, yo me salgo de acá porque el propósito es entrar a esta página. A ver si la coge. Y básicamente miremos lo que ocurre realmente con una institución, bueno, con cómo nuestra pirámide poblacional ha venido cambiando en los últimos tiempos, cómo eso nos está afectando también y qué tenemos que hacer para eso. Entonces, aquí vamos a hacer varias cosas. Lo primero es analizar, en principio, lo que es la pirámide poblacional. Pero, en segunda instancia, vamos a analizar lo que fue el censo que hizo el DANE en el año 2018. Usted va a decir, uy, pero eso también es el último censo. ¿Sí? No, no hay nada que hacer. Eso, un censo es muy complejo y digamos que no está como para que se haga cada año. Entonces, el más reciente que se tiene es el del año 2018 y ese muestra una información que termina siendo bien importante y bien relevante. Entonces, esta es una paginita, se llama datosmacro.com, en donde pues básicamente uno puede ir mirar datos relevantes de los diferentes países, ¿ok? Aquí, pues mira, aquí nos muestra temas del COVID, casos positivos, 6.093.000, muertos 140.000, completamente vacunados 35 millones, es decir, el 69,36, en fin, bueno, ya hay una cantidad de datos, no solamente de Colombia, esto es de muchos países a nivel mundial. Básicamente, me quiero centrar en esta pirámide poblacional. Mire cómo está esta pirámide. Obviamente, pues esto está con datos a diciembre del 2019, ¿sí? Por todo el tema de la pandemia, las restricciones y todo eso, pues esta información no se ha actualizado, pero mire que esta parte, todo lo que son las barras azules, hace referencia a los hombres y la barra roja hace referencia a las mujeres, ¿listo? Entonces, cuando empezamos mire cómo era la foto de la población en 1963. Mire que era una pirámide perfectamente hecha en donde los más jóvenes cubren toda la base de la población y en la medida en que la población va creciendo en edad, pues se va reduciendo esa población hasta que los más viejos, pues son los más, son la cantidad de personas inferior de esa pirámide, ¿sí? Entonces, mire, esa era la foto a 1963, en donde entre niños, entre los 0 y los 4 años, hombres, eran 1.700.000 personas. De 0 a 4 años, hombres. Y de mujeres eran 1.657.000 mujeres. Entonces, en total, ahí son más de 3.200.000, 3.300.000 personas, solamente entre 0 y 4 años. Pero en el año 1963. Y así sigue subiendo sigue disminuyendo el nivel de población. Entonces, personas o niños de 5 a 9 años, hombres son apenas el 7,89%, niñas son el 7,81%, entre 10 a 14 años son el 6,33% de hombres y de mujeres el 6,32%. Entre 15 y 19 años de hombres son el 5%, de mujeres el 5,2%, ¿sí?
Entre 20 y 24 años ya son el 4% de hombres y el 4,09 de mujeres. Y así sucesivamente sigue disminuyendo la cantidad de población. Esto, digamos que así era. Bueno, este debería ser el panorama de todas las pirámides poblacionales de los diferentes países. Pero esto no, esto ha venido cambiando drásticamente. Yo creo que a partir de como el año 90 ha venido empezando a cambiar esas pirámides poblacionales y se empiezan a invertir. Esto no es solamente un problema de Colombia, esto es de todo el mundo. ¿Listo? Entonces, mire cómo está en 1963 y a medida que le doy play, se empieza a achicar la pirámide de abajo, la pirámide de abajo, la base de la pirámide se empieza a reducir y las otras empiezan a ir aumentando. Entonces, mire que pasamos de una población que teníamos en el 63, más o menos del cerca del 9%, ya baja a 8,61 a nivel de hombres y a nivel de mujeres a 8,37 de 0 a 4 años, es decir, se está controlando la natalidad, ¿sí? Y usted dirá, pero en Colombia, ¿cómo? Sí, imagínense. Y estoy hablando de la década de los 70, que eso era la década de la marihuana, la década del paz y amor, y en donde todo era libertinaje, y con todo y eso, y ya se empieza a reducir la natalidad en los países. Y Colombia no era la excepción. Y mire ya, casi que se equipara el tema del segundo rango de edad frente al primero. En el primero de hombres son 8,61, el segundo rango es de 8,01, ¿ok? Y a nivel de mujeres, de 8,37 pasa a 7,85 y así sucesivamente sigue disminuyendo. Mira aquí ya para 1976, ya casi que los tres primeros rangos están equilibrados, ¿sí? Mire, 7,32 en hombres de 0 a 4 años, 7,26 de 5 a 9 años y 7% de 10 a 14 años. Es decir, de 0 a 14 años, el nivel de población es por rango de edad, por cada 5 años de edad, el rango se está manteniendo casi que en promedio en el 7% para los hombres. Y para las mujeres el tema es muy similar. Mire, mujeres de 0 a 4 años, 7,11, mujeres de 5 a 9 años, 7,09 y mujeres de 10 a 14 años, 6,89. Entonces, está siendo muy similar, pero esto ya se empieza a convertir en un problema. ¿Por qué? Porque están naciendo menos niños, ¿ok? Y esto trae implicaciones. ¿Implicaciones de qué? Esto muestra que la población se empieza a envejecer. Es decir, se empieza a acumular más población en los rangos que debían ser menores, pero que por tema de envejecimiento de la población, bueno, no le llamemos envejecimiento, llamémosle que por tema de crecimiento de la población en edad y por la ausencia o por la disminución de nacimientos, pues va haciendo que las personas que van creciendo se van acumulando en los segmentos más altos de la pirámide, lo cual no debería ser. Ahí digamos que debería crearse algún tipo de política pública que mirara cómo se puede revertir este tipo de situación. Y usted me dirá, pero eso es más complicado porque entonces usted qué quiere que todas las mujeres se dediquen a tener hijos. Sí, eso realmente los estudios han demostrado que en la medida en que una mujer tiene hijos, ella se rezaga en su nivel de formación, se rezaga, bueno, y digamos que si se rezaga en su nivel de formación, no todas, eso no le pasa a todas, pero la gran mayoría le sucede eso. Y eso también va muy atado al estrato socioeconómico en el cual están ubicadas las mujeres. Entonces, este tipo de mujeres que se convierten en madres a muy temprana edad, se empiezan a ver rezagadas del resto de las mujeres. ¿En qué sentido? En que ellas, por tener que hacerse cargo del bebé, porque desafortunadamente el hombre se desentiende del tema, para el hombre un bebé es una cuota mensual. Desafortunadamente es eso, no todos, pero la gran mayoría y sobre todo en edades inmaduras y cuando vienen embarazos prematuros, pues eso tiende a pasar. La mujer es la que carga sola ese tipo de responsabilidades y eso es injusto, ¿sí? Pero es la realidad. Y entonces es la mujer la que paga el precio más alto por ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ella tiene que rezagar su futuro, lo tiene que aplazar y en algunas ocasiones hasta posponer, ¿sí? Y eso lleva a que ese segmento de la población empieza a sufrir
de mayores necesidades. Entonces ya es cuando empezamos a ver madres cabezas de familia, que cuando en un hogar la cabeza de la familia es una mujer, tiene más riesgo a caer en pobreza que cuando la cabeza de familia es un hombre, ¿sí? Y hasta en eso somos machistas en este país, pero son los datos, ¿sí? Y ahorita vamos a profundizar en eso. Entonces, para seguir con el tema de esta pirámide poblacional, y apenas vamos en el 76. ¿Mm? Mire cómo está en el 82. En el 82, los hombres bajan al 7,08% de nacimiento de 0 a 4 años y las mujeres bajan al 6,81 y se sigue manteniendo este dato constante. Entonces aquí 6, el 6,2 son hombres de 5 a 9 años, el 5,98 hombres de 10 a 14 años y el 5,81 hombres de 15 a 19 años. Ya entre hombres de 20 a 24, pues la diferencia ya es un poquito más notoria, pero en mujeres se trata de mantener lo mismo. Entonces mire que se sigue engrosando ya la pirámide poblacional desde estos tres rangos. Los otros pues se siguen manteniendo con cierta diferencia, pero a nivel superior estamos hablando de un 0,20 de personas de 80 años y si a esto le fuéramos más agudos con el tema, si lo miráramos que los hombres se pensionan a los 65 años, pues ya para esa época, en 1982, el 0,66% de los hombres estarían pensionados, ¿sí? El 0,46 estarían pensionados porque estamos hablando de 65 a 70, a 79 años el 0,27 y a 80 o más años el 0,20. Y en mujeres que se pensionan a los 57 años, estamos hablando que hay un 1,25% de mujeres pensionadas más 0,97 mujeres de 60 a 64 y entonces esto se nos empieza a convertir en un verdadero problema para la población, ¿ok? No solamente para estas personas que están pensionadas, porque a la larga, pues aquí ya el Estado tiene el compromiso de pagarle la pensión y lo tiene que cumplir. El problema es para toda esta población que viene aquí detrás, ¿ok? Y estamos en el 82. Avancemos hasta el 90 a ver qué nos muestra la gráfica. Entonces, en el 90, mire, ya cada vez este dato, que era el que llevábamos de los hombres que habían arrancado de 0 a 4 años, ya ahí tienen 25 a 29 años y equivalen al 4,5%. Y de mujeres al 4,62%. Pero mire que ya el nivel de población acá está todo muy similar, muy pegadito, ¿ok? Y esto realmente es un problema. Es un problema, ¿por qué? Porque entonces estamos empezando a ver que cada vez son más las personas que se pensionan, ¿sí? Por decir algo a las mujeres, mirándolo con la edad actual, en esa época la edad era mucho más reducida, pero acá digamos que cuando las mujeres se pensionan a los 57 años, estaríamos hablando que un 1,43% de las mujeres se pensionan, el 1,15 ya están en edad de pensión, el 0,87 más el 0,62 más el 0,43, etcétera, etcétera. Y en hombres el tema pues no pinta nada mejor. ¿Por qué? Porque de hombres pensionados pues ya estamos hablando de más o menos un 1,28, 1,01, esto debe ser 0,9, 0,74 y así sucesivamente, pero esto sí sigue creciendo. Aquí abajo se reduce la pirámide y se empieza a acumular en estos sectores y acá se empieza a ensanchar la pirámide. Más poco, sí, en 1990 pues todavía digamos que habían problemitas, estaba todo el tema en Colombia, el narcotráfico en furor, el tema de la violencia, todo eso pues digamos que afecta el índice de vida de las personas y su longevidad. Vayámonos hasta el año 2000. Ahí se me trabó. Ahí se recalculó esta vaina. Bueno, estábamos en 1990 y dijimos que nos íbamos a devolver hasta el 2000, ¿no? Entonces 1960, aquí la vamos a echar a andar hasta el 2000.
No anda, Dios, ¿qué pasó? Ay, se me fue. Bueno, bueno, saltémonos los años 2000 y miremos cómo está al 2015, ¿ok? Entonces, ya para el 2015, mire, son menor la cantidad de personas que están naciendo frente a las que ya van en edades medias y adultas, ¿ok? Mire, los de 5 a 9 años son mayores, son un mayor número que los que están naciendo, es decir, los que están entre 0 y 4 años a nivel de hombres. Y por lo general la tendencia entre hombres y mujeres casi que es muy similar. Ahí en la gráfica se pueden dar cuenta que las barras casi que son muy, muy parecidas. Entonces, mire que apenas de 0 a 4 años hay un 4,5% después de que veníamos de un 8%, un 8 punto algo de hombres, ya estamos para el 2015 a la mitad. Y eso, pues digamos que es un mal signo, no solamente para el tema pensional, esto es para todo el tema de la economía, ¿listo? En tema de mujeres, pues la misma situación, baja 3,87, en otros rangos ya empieza a crecer al 4%, mm, y así sucesivamente empieza a crecer hasta el punto en que cuando llegamos a edades en que las mujeres se pueden pensionar, ya estamos hablando que el 2,51% están en edad de pensión, más ay, esto se puso lento, más el 2,08 de 60 a 64, ahí vamos como en el 4,5, mujeres entre el 65 y 60 y 69 años, eh, 1,53, entonces ya digamos que estamos como en el 6%. Mujeres entre 70 y 74 años, el 1,10. Entonces, así sucesivamente. Mire, las de 80 o más años son mayores que las de 75 a 79 años, ¿sí? Esto uno lo mira, digamos que usted le puede hacer otra lectura y puede decir, el nivel de longevidad en el país ha venido aumentando. Perfecto, está muy bien y es una lectura válida, ¿ok? Pero el inconveniente radica es en cómo vamos a sostener a esas personas que ya no están en edad de trabajar, ¿sí? Entonces, el tema se complicar en estas etapas de la pirámide, en donde la pirámide aquí realmente empieza a crecer, ¿sí? Y acá empieza a disminuir o empieza a decrecer y se empieza a acumular en las capas medias de la pirámide. Eso es verdaderamente un problema que tiene no solamente Colombia, esto es un problema de todo el mundo, ¿sí? Pero quise traer a colación esta gráfica, ¿por qué? Porque desafortunadamente como colombianos, y creo que ya lo había mencionado en algún momento, nosotros perdimos la oportunidad de oro que tuvimos con la migración venezolana. ¿Por qué digo eso? Porque entre un 70 y 75% de esa migración que llegó a Colombia eran niños y jóvenes, adolescentes, que eran personas que venían a ampliar estos segmentos de la pirámide, ¿sí? A tratar de ampliarla en cierta medida. ¿Para qué? Para que estas personas que están en estos rangos, cuando lleguen a edad adulta y a edad de pensión, no vayan a verse en dificultades para que les puedan cubrir la pensión. ¿Ok? Y usted mira, pero es que eso no se garantiza que ellos sí, que los venezolanos siguieran acá en Colombia. Ok, perfecto, pero hubieran hecho un aporte, ¿sí? No solamente a nivel productivo y de mano de obra, sino que dentro de esa seguridad social ellos empiezan a aportar tema pensional. Y entonces usted mira, pero eso uno lo puede reclamar porque si no es nacional, entonces el día que se decida ir, pues le devuelven ese ahorro o parte de ese ahorro. Bueno, pero digamos que el Estado pudo trabajar esa plata durante ese tiempo, ¿ok? Entonces, esa fue una oportunidad que nosotros perdimos y ya esas personas mal o bien se están desplazando de nuevo para su país porque ¿cómo estaremos de graves acá en Colombia que ya está mejorando la situación en Venezuela y ellos prefieren irse para su país? Pues eso es bueno, pero sí, desafortunadamente nosotros perdimos esa oportunidad. Eh, para un país es importante el hecho de tener migrantes. ¿Por qué? Porque eso es mano de obra, eso es personas que tienen capacidad de innovación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que usted en su país
puede que se acostumbró a comer arepas y ya no las ve como algo extraordinario, ¿sí? Pero cuando usted llega a otro país, usted dice miércoles, y si coloco un puestico de arepas, y si a esas arepas le meto tal cosa, o monto un establecimiento de esta y esta manera, que allá en Venezuela le funciona a fulano, o allá en Colombia le funcionaba a sutano, ese tipo de cosas hacen que usted empiece a colonizar una serie de espacios en otro país y eso genera dinámicas económicas en esos países y además empieza usted a crear empleo. ¿Por qué cree que Estados Unidos recibe tanto migrante? Precisamente porque ellos saben que eso les retribuye a ellos en dinámica de su economía. En cambio, mire lo que le pasa a Japón. Japón es un país completamente envejecido. El grueso de la población de Japón está en este rango. Y son muchas las personas que están ya en edad de no trabajar. ¿Qué pasa? Que Japón, debido al tema de la Segunda Guerra Mundial y la tendida que le pegaron, pues decidió encerrarse, ¿sí? Decir, aquí no recibimos a ningún extranjero, nos bandeamos nosotros solos con lo que tenemos, no sé qué, si se va, y les funcionó. En cierto momento les funcionó, pero ya hoy en día no. ¿Y qué pasa? Que por estar tan cerrados, entonces a nadie le llamaba la atención irse a Japón, ¿sí? Y ahora que sí necesita personas nuevas que vengan a suplir o a llenar esas plazas de trabajo que han dejado los más ancianos, les ha tocado empezar a volver a hacer como a hacer publicidad para atraer mano de obra joven para que puedan llenar esas vacantes que hoy en día tienen. Le ha tocado inclusive a Japón llegar a qué? A volver a llamar a sus ancianos para que ocupen las plazas que aún están desocupadas. Entonces, mire que eso es un gran problema y no es solamente desde el tema pensional, es desde el aspecto laboral y si se empieza a reducir la fuerza laboral, empieza a producirse menos, el país empieza a empobrecerse y si se empobrece el país como tal, su población igual. Entonces, esto es un gran problema y quería arrancar por este lado para que viéramos esa dinámica de lo que está ocurriendo con la población en nuestro país. No sé si hasta ahí tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran comentar. Profe, Dime. pues yo tengo algo que me genera pues curiosidad en base a todo lo que usted está diciendo y es, no entiendo si eso es, digamos, negativo para un país. ¿Por qué tantas campañas en los colegios, pueblos, corregimientos, el no al embarazo en adolescentes o bueno, no entiendo por qué un país, un gobierno hace esto? Pues te reitero, el Son tema, embarazos irresponsables. Y sí, lo que queremos es mejorar precisamente la calidad de vida. Una Ujú. niña de 14 años que no se ha terminado de criar, un niño de 17 años que no se ha terminado de criar, ¿cómo va a criar a otro niño? O sea, ni siquiera ha estudiado, no hay oportunidades laborales, en qué va a trabajar y de qué va a mantener. Entonces, ahí vamos a los subsidios, a que entonces me regalen, me den, a subirme a pedir, porque no hay otras opciones. Entonces, lo importante es evitar un embarazo precisamente no solo de alto riesgo para una niña, sino también que va a llegar a un hogar inestable y no va a tener una buena calidad de Pero vida. igual ni siquiera la edad puede garantizar una estabilidad en un niño, porque conozco personas que han sido mamás mayores y hoy día también son madres solteras. sí, pero el riesgo se eleva o se potencializa Sí, en es verdad. menores edades. Sí, es Entonces, verdad digamos en esa que, y aparte, lo que les comentaba ahorita, la mujer es la que más alto precio paga en ese tipo de total. situaciones. Entonces, Yo creo eh, que es falta de acompañamiento de la familia. Del papá en especial. Claro, eso es esencial, la verdad. Pues yo fui mamá a los 16 y mi mamá fue mamita soltera de soltera, 3 niñas, ¿sí? Y sí. pues ella se la pasaba todo el día trabajando, pues qué cuidado le iba a colocar a uno. Escasamente por ahí le compraba los útiles a uno y trabajen para sacarlo adelante a uno. Sí. Entonces uno, muchas veces la inocencia y como el descuido de los padres que lo advierten y muchas cosas. Entonces vea, uno cree en el amor y tome su amor. Pero ¿tú estás con tu pareja o estás también solita?
No, yo quedé embarazada en 10º y el Sí, papá del niño nunca respondió. Pero yo tengo mi exacto. pareja actual que yo llevo 13 años con él y mi hijo ya tiene 15. Ah, qué chévere. No, pues la sacaste bien. Sí, Sí, yo te salí pero felicito. premiada, sí. Oye, Pero hay otras que no, y esa es la pobreza Y exactamente. grande. hay otras que, pues digamos, yo solo tengo uno, pero Sí, tengo muchos casos en donde Así. hay personas que, bueno, listo, está bien, uno puede cagarla una vez por miles de pretextos, pero es que hay otras que tienen 5 y a cada uno le tienen papá. sí. A eso Entonces, se ahí le sí. llama una maternidad responsable. No, pero complicado porque, pues imagínese el panorama que le espera a esas personas. Y tú mencionas algo muy importante y es que eh, ese ejemplo que de pronto dan los papás sin quererlo transmitir, porque ningún papá va a querer que sus hijos vayan a sufrir o a pasar por las situaciones que uno pasó, sino que en ese afán de uno tratar de sacar a sus hijos adelante y sobre todo en el caso de las mamás solteras, que es muy difícil, pues ellas descuidan a sus hijos y sus hijos casi que están condenados a vivir casi que la misma situación que ha vivido esa mamita soltera. Muchos de los casos que existen hoy en día, digamos que presentan esa similitud. Entonces, básicamente aquí el mensaje es, si bien es cierto, la pirámide poblacional en las bases está disminuyendo, pues no es que esto nos dé vía libre o estemos tratando de mandar un mensaje que no, pues háganle y a tener hijos, porque es que, pues tampoco porque es que eso también se le convierte en un problema en un problema bien complejo de manejar a un gobierno, ¿sí? Tema de educación, tema de garantizarle la salud a esos niños, temas también de alimenticios, todo lo que demanda un niño y sobre todo en personas que de pronto son más vulnerables a caer en pobreza y todo eso. Entonces, digamos que se le trata de convertir en una situación bien inmanejable para los gobiernos y tratan de evitarlo al máximo, por eso crean campañas y entonces ustedes me dirán, pero entonces ¿de qué nos sirve el hecho de saber que la pirámide se está invirtiendo, pero aparte de eso, el gobierno nacional invita es a que las personas no tengan tantos hijos? Y ustedes lo ven hoy en día las personas no tienen hijos, ¿sí? Los jóvenes, usted le pregunta a un millennial, o bueno, no tanto un millennial, a un centennial, le pregunté, ¿y usted qué quiere hacer de su vida? No, yo quiero es viajar, trabajar y tener plata, pero viajar, vivir en otras culturas, conocer, no sé qué, si sé más. Ah, ¿y cuántos hijos quiere? No, yo si acaso un perro o un gato y sale, ¿sí? Precisamente por eso, porque han vivido directa o indirectamente las situaciones duras, vuelvo y digo directa o indirectamente, que les haya tocado y ya lo palpan y dicen, no, pues yo qué me voy a meter en esa vaca loca, ¿sí? Y aparte yo veo, palpo lo que mis papás vivieron, lo que mis papás me cuentan, entonces ellos tratan de retraerse de esa situación y dicen, ah, yo no voy a ser tan bruto de cometer ese mismo error. Entonces como que tratan de hacer eso y eso indirectamente nosotros como padres les estamos brindando ese tipo de información que en muchas ocasiones puede ser errada, ¿sí? Porque es que yo le estoy transmitiendo mi mala experiencia y no significa que eso le va a pasar a usted también, ¿sí? Pero ellos se asustan y ellos dicen, uy, no, como que tener un hijo es un chicharrón. Entonces yo no, yo quiero, sí, amigas y viajar. Ah, bueno, pues hágale, sí. Pero entonces, ese tipo de decisiones son las que radican en que básicamente las pirámides se estén invirtiendo. Reitero, esto no es solamente un tema de Colombia, esto es de todos los países del mundo, ¿ok? Y entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno nacional? Empezar a mirar, a buscar políticas públicas que por lo menos en tema pensional trate de minimizar el impacto que esto va a tener en el mediano plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mire la cantidad de personas que vienen aquí prontas a eh, empezar a demandar una pensión. Y esto va a hacer que este resto de población vaya a tener que trabajar mucho más, que le vayan a subir la edad, que le vayan a subir el monto de aportes y aparte que el gobierno tenga que destinar más recursos. Eso sí es que siguen las condiciones de pensión de hoy en día.
porque puede que de aquí a mañana digan, no, ¿sabe qué? Olvídese, chao Colpensiones, todos son fondos privados de pensiones al estilo Chile y olvídese, ¿sí? Que ese es el gran problema que tiene hoy en día España, Francia e Italia, que no por nada son los países más envejecidos del mundo y tienen una alta carga en el presupuesto de la nación. ¿Por qué? Porque allá se pensionan con unas pensiones muy altas, ¿sí? Y eso está desangrando a los países. Entonces, si aquí usted se está pensionando con el 65% del salario, allá se están pensionando con el 85% del salario. Y y con mejores salarios. Entonces, pues imagínense lo que eso puede llegar a representar. Entonces, eso se está volviendo ya una bomba de tiempo en donde empiezan a mirar. ¿Y el gobierno qué tiene que hacer? Comenzar a sensibilizar a estos rangos de edades que son los directamente activos laborales para incentivarlos a que ahorren en pensión, no solamente para ellos, sino que con ese ahorro se pueda trabajar y pueda suplir las pensiones de estas personas. Pero obviamente el tema pensional es algo que hay que mirar en los proyectos que están presentando estos candidatos para ver quién es el que realmente nos convence. ¿Ok? Digo nos convence porque de aquí a que lo implemente, pues habrá que verlo. Pero por lo menos mirar cuál es la idea que tiene para de esa manera podernos ir decantando quién es el mejor candidato. ¿Ok? En esta pirámide vemos cómo ha venido disminuyendo la población, ¿sí? Esta franja verde oscura hace referencia al censo del 2018, ¿sí? Esta era el censo de 1985, ¿sí? Censo de 1985, un poquito más del 6% en hombres de 0 a 4 años. Para el censo del 2005 ya había disminuido de este 6,2 a 5%, ¿sí? Venía cayendo, y ya para el censo del 2018 cae a un 3,5% a nivel de hombres. Y a nivel de mujeres el panorama no es menor. Se manejan casi que las mismas cifras. Mire, hasta para el censo del 2018 cae la natalidad de mujeres de 0 a 4 años al 3,5%. Y así el comportamiento del resto de rangos de edad. Todo va disminuyendo. Y mire aquí cómo esto va aumentando. Y mire que aquí en este punto ya se rompe la tendencia y ya son más las personas que están, digamos que en esta edad de 25 a 29 años, ya es mayor la cantidad de personas que muestra el censo del 2018 en comparación a los del censo del 2005 y de 1985, ¿sí? Ya es más las personas que están entre 25 y 29 años actualmente que las que teníamos en otras épocas de la vida. Y ahí ya la tendencia sigue siendo crecimiento hasta la edad de 40 a 44 años, en donde todavía el censo del año 85 es mayor al censo del 2018, pero es el único rango intermedio en el que pasa eso. De resto, toda esta línea verde fuerte es el censo del 2018 y mire cómo va creciendo, ¿sí? Y algo particular, mire que el estimado de vida de los hombres es menor que el de las mujeres, ¿sí? Pues obviamente los hombres sufrimos más, pero las mujeres por su buena vida, digamos que llegan casi hasta los 90, llegan hasta cerca a los 100 años, mientras que el hombre se estima un máximo de vida hasta los 90 años. Entonces, esto pues son unas dinámicas, mire que casi que el comportamiento es muy similar entre hombres y mujeres, viene siendo muy equiparado. Digamos que en el rango de 25 a 29 años, todavía el censo del 85 es mayor al censo del 2018 en tema de mujeres, pero de ahí en adelante sigue sigue liderando el censo del 2018 hasta el rango de 40 a 44 años, que es el mismo de los hombres, en donde es mayor el censo de 1985 en ambos rangos, tanto en hombres como en mujeres, y de ahí en adelante se sigue manteniendo el censo del 2018, ¿ok? Pero pues es un tema para analizar, es un tema para mirar. Digamos que hoy en día la edad promedio en Colombia es de 30 años, ¿sí? Mientras que en 1985 el promedio de vida era de 20 años, ¿sí?
Y esto representa una tendencia hacia dónde? Hacia el envejecimiento, ¿ok? Eso no es malo. Eso muestra que, digamos que la población goza de mejores servicios públicos, se cuida en la alimentación, digamos que los avances científicos en temas de farmacéutica, en tema de medicina, tecnología, hace que la vida se prolongue más. Imagínense, estamos llevándole en un rango de casi 30 años, se ha subido el índice de vida a casi que un 50%. Y eso habla bien de una población, eso habla bien de un país, ¿sí? Porque existen los medios para que la población siga creciendo y llegue a una edad adulta sin tanto problema. Pero, pues obviamente, en la medida en que la población se va haciendo más adulta y más adulta y más adulta y nacen menos niños, pues el tema se le convierte en una bomba de tiempo a los gobiernos. Entonces, básicamente, digamos que la transición demográfica que es esto que estamos viendo, es decir, cómo la población se va envejeciendo, ¿sí? Y se va disminuyendo, eso es transición demográfica. Esa transición demográfica es una de las metas centrales de la historia económica mundial en los últimos 250 años. O sea, esto es un problema que lleva muchísimo tiempo de estudio. Y este proceso, mediante el cual las diferentes sociedades del mundo pasan de altas a bajas tasas de mortalidad, ¿sí? Es decir, se vuelve más longeva la gente, vuelvo y digo, porque hay mejor alimentación, porque se cuidan más, porque hacen más deporte, sus estilos de vida cambian y mejoran, entonces hace que la longevidad aumente. Entonces, se incrementa eh, digamos que, bueno, no se incrementa, sino se disminuyen las tasas de mortalidad y eso hace que también disminuya su tasa de natalidad y eso impone nuevos retos a un gobierno o a un país en temas relacionados con el envejecimiento de la población. ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo un país muy envejecido que un país relativamente joven casi que con mucha población adolescente. ¿Por qué? Porque hay que invertir más en temas de salud, ¿sí? Y en un país en donde la salud es subsidiada, pues eso le cuesta muchísimo más al gobierno. Entonces tienen que empezar a crear o a mirar estrategias que le permitan mirar o de dónde saca recursos o qué se inventa para poderle seguir prestando el servicio de salud a esa población envejecida. En Colombia, la base de la pirámide poblacional es cada vez más reducida. El 58.5% de la población tenía menos de 25 años en 1984. Y esa cifra, que se redujo a 49.2% en 2018, digamos que ahí se ve una disminución de 10 puntos porcentuales en ese rango de la población. Y esto pues nos muestra que la tasa de fecundidad, la tasa de nacimientos de niños, pasó de 6.3 hijos por mujer, 6.3 hijos por mujer en 1965 a 1.8 hijos en el 2017. Y eso son cifras del Banco Mundial del 2019. Pero imagínense, nacían en 1965 por cada mujer 6.3 hijos. Y usted mira, cómo así que 6.3 y que ese punto 3? No, pues ese es el promedio que se saca. Pero nacían 6.3 hijos y en el 2017 apenas 1.8, es decir, se bajó a la tercera parte el número de nacimientos, ¿sí? Es así como en América Latina y en el mundo en general, y en el mundo en general y en Colombia en particular, pues también se sienten las consecuencias económicas y sociales de un proceso avanzado de transición demográfica. Y esto básicamente ocurre en aspectos como las pensiones, como el crecimiento de la población y en temas de educación. ¿Ok? Pero sigamos mirando más datos. Entonces, Pero con dime. respecto a las pensiones, perdón, con respecto a la pensión, también tiene mucho que ver el trabajo informal, porque es que una persona que se gana, no sé, pongámosle 10.000 pesos diarios, ¿cómo va a pagar una pensión?
O sea, no tengo la oportunidad de pagar una pensión porque mi trabajo informal me da solo para pagar la pieza del día con, no sé, mi esposa y mi hijo o con mi mamá, porque hay mucha gente que carga también con la mamá o el papá, que fueron personas también que por su trabajo del campo, no sé, gente que vende empanadas de toda la vida, que ha tenido una tiendita toda la vida, no pagan pensión. Entonces, esa también es otra característica, ¿no? Sí, exacto. Sí, ese es un buen punto, porque el tema de la informalidad, bueno, es que el tema de la informalidad tiene muchas aristas en nuestro país. Eh, ¿Por qué nace la informalidad? Primero porque no hay oportunidades, porque las oportunidades de empleo formal son muy reducidas y entonces a la persona no le queda de otra sino empezar a buscar los mecanismos em, sin hacerle daño a nadie, unos mecanismos por medio del cual él pueda darle el sustento diario a su familia. Entonces, este señor comienza a buscarse, ve que pasa y pasa hojas de vida y se presenta y nada que queda. Llega un momento en que dice, bueno, yo ya tengo que tomar una decisión, me voy a poner a vender empanadas y saca un carrito o una ollita, una mesita y fríe las empanadas, comienza a venderlas y eso le da el sustento diario y él va mirando a ver si de pronto le queda alguna capacidad de ahorro, pero no para pensión ni mucho menos, para mirar cómo hace que crezca su negocio y de esta forma, pues poder seguir creciendo y que su familia tenga cada vez más comodidades. Pero para él no es una prioridad la pensión porque él ya se olvidó de eso, ¿sí? Él ya en el momento en que tomó la decisión de convertirse o de incursionar en el mercado informal, ya se olvida de ese tema pensional. Y eso es un problema para el país. Es un problema, ¿por qué? Porque esta persona, si bien es cierto hoy es activa y tiene cómo ganarse su sustento, puede ser que cuando llega a una edad adulta, a una edad mayor, esta persona ya no va a tener la misma disponibilidad ni la misma capacidad. Y eso se le va a traducir al Estado en un problema. ¿Por qué? Porque va a tener que velar por la persona para temas de, qué sé yo, de pronto de vivienda, para un tema de salud, para el tema de los medicamentos, para que esta persona, tema de alimentación, etcétera, etcétera, cuidados especiales. Entonces, básicamente ahí el tema de la informalidad en Colombia obviamente es un gran problema, eso es un problema inmenso que tiene el país. ¿Por qué? Porque lo dejaron avanzar muchísimo, ¿sí? Eh, ya hoy se está hablando que el tema, los indicadores de informalidad sobrepasan el 55%, es decir, solamente el 45% de la población es formal, el otro 55% se dedica a temas de informalidad, pero eso agrava la situación porque el que hoy es formal puede fácilmente caer en la informalidad. ¿Por qué? Porque es que usted tiene su local, usted paga arriendo en su local, usted tiene unos empleados en su local en donde, qué sé yo, comercializa ropa, ¿sí? Ropa de marca, por decir, pero al frente de su local, en el mismo andén, le colocan 4 o 5 carritos más en donde venden ropa que traen de contrabando, que no pagan impuestos, no pagan aranceles, por ende es mucho más barato y como él no paga empleados, sino es solamente lo que él se haga, porque es una sola persona, él puede llegar y darse el lujo de negociar con el comprador un mejor precio. Y entonces, ¿qué hace? Que eso lo va a acabar a usted que es formal, le acaba su negocio. ¿Por qué? Porque es que ahí al frente tiene 4 más parqueados en donde le venden a usted la ropa de más mala calidad, pero que hoy en día la persona ya casi ni está mirando eso, no está mirando la marca, no está mirando la calidad, sino simplemente que tenga algo más para colocarse en el día a día y que no lo vean con la misma ropa. Que no repita tanto la misma ropa, es lo que buscan las personas hoy en día. Entonces, eso hace Que le que alcance a uno, porque, ¿Perdón? por ejemplo, usted tiene que comprar, en el caso mío, ¿no? Si lo vemos de esa manera, yo también soy madre soltera y la gente lo primero que le dice a uno, ay, irresponsable, no escogió bien el papá para su hijo. No, uno no se imaginó que él fuera a salir con semejante pachotada. Y Claro. entonces uno qué hace, tiene que hacer frente, entonces o me compro unos zapatos para mí o le compro unos zapatos a la niña. Y usted como mamá, ¿qué prefiere? Entonces yo tengo que ver hasta dónde estiro mi sueldo
porque pues aquí tenemos que, solo trabajo yo, entonces aquí comemos las dos y muchas veces muchas mamás lo que hacen es eso, es o comprarle a sus hijos o darle de comer a sus hijos y entonces no le alcanza para más. Y si yo tengo 10.000 pesos, entonces ¿qué hago? Yo voy y busco lo más barato. No Claro. me importa la calidad porque es que no me alcanza para más de todas maneras. Inclusive, eso te lleva a evadir impuestos. ¿En qué sentido? Puede que tú lo hagas de manera inconsciente, pero ¿qué hace? Que si yo voy, entro a la tienda de la persona que es formal y me dice, sí, señor, entonces mire, la prenda le vale 15.000 más IVA. Ay, mierda. Y usted sale del puestico afuera y le dice, no, en 10, tengo 8. Ah, déme los 8. O sea, le salió mucho más barato sin tener que pagar IVA. Entonces, eso es lo que el gobierno está tratando de combatir, porque él sabe que ese nivel de informalidad del 55% es lo que está deteriorando las finanzas del gobierno, es lo que está abriendo el hueco fiscal. ¿Por qué? Porque aparte que son una partida de ladrones todos, así como dice Rodolfo Hernández, este tipo de situaciones, ¿qué hace? Que menos personas pagan impuestos. ¿Por qué? Porque existe un mercado informal en donde no declaran renta, en donde no declaran IVA y me dan la posibilidad de adquirir el producto más barato. Entonces, si yo veo que necesito hacer mercado y me voy a unas grandes superficies en donde por solo hacer el mercado allá me van a cobrar el IVA, yo digo, uy, espere, porque si bien es cierto la canasta familiar no está totalmente grabada, hay muchos productos de los que compramos en el mercado que sí están grabados. Y si yo encuentro que esos de afuera me los pueden vender sin IVA y de pronto un poquito más baratos, pues yo los compro. Y usted me dirá, ah, pero es que se arriesga a que de pronto sea un producto chiviado o vencido, reempacado. Pues sí, la gente corre ese riesgo, ¿sí? Pero por lo que decía la compañera ahorita, básicamente yo tengo que hacer rendir la plata, ¿sí? Entonces, mire la situación tan compleja. Y eso es en todo el país, ¿ok? Y en diferentes tipos de hogares, ¿ok? Entonces, miremos, por ejemplo, otros datos que arroja ese último censo, el censo que se hizo en el año 2018. ¿Qué más nos muestra ese censo? Nos dice que hoy en día el promedio de estatura de un hombre es de 1,70 metros, ¿sí? Hace 50 años medía 7 centímetros menos, es decir, máximo 1,63. Hoy en día mide 1,70. Y si es mujer, mide 1,60. ¿Ok? Entonces, y usted mira, pero qué dato tan bobo. Pero yo digo, no, no es bobo, no es un dato más, no es un dato simplón. Es un dato que indica, bueno, digamos que es un dato que nos muestra un índice de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque nos muestra que mejoró el tema de nutrición, mejoró el tema de la higiene, mejoró el tema de salud en la población y eso repercute en estaturas más altas. ¿Ok? Otro dato es, por ejemplo, que la mayoría de las personas hoy en día, bueno, digamos que aquí, este es un dato que hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas hoy viven en casas, pero la proporción de apartamentos en el total de viviendas pasó de, del 5%, bueno, siendo exactos, del 4,9% en 1973 a 32,8% en el 2018. ¿Ese dato qué me indica? Que la población se ha vuelto más urbana y las ciudades se han densificado muchísimo más. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que obviamente el gobierno cambie el POT y diga, ¿sabe qué? Este barrio que era completamente residencial, que eran solo casas, y es que también el gobierno hace cuentas, dice, pero es que mire, esa casa por predial, esa casa que es grande me paga 2 millones de pesos anuales de predial. Si tumbáramos esa casa y construyéramos un edificio de unos 10 pisos, por cada apartamento, póngale que en esos 10 pisos hay 20 apartamentos, cada apartamento le estaría pagando 800.000 pesos de predial. Imagínese por 20 son 16 millones y en ese mismo espacio, en esa misma área estaba recibiendo apenas 2 millones. Ahora va a pasar a recibir mucho más. Entonces, eso está haciendo
que los gobiernos locales cambien el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, y permitan construcciones mucho más elevadas precisamente para eso. Por una parte, o digamos que darle soluciones de vivienda a las personas que están llegando a esas ciudades, que es en donde está el desarrollo, en donde están las mejores opciones de empleo, la mejor educación, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa población que está llegando a los grandes centros urbanos, que tengan en dónde ubicarse. Y es ahí en donde surgen esos edificios, esos apartamentos, y ya la población está pasando de 4.9% que vivían en apartamentos en 1973, ya en el 2018 estaban viviendo 32.8%. Casi se creció 8 veces ese dato. Y esto, pues básicamente lo que empieza a mostrarnos es que las ciudades están creciendo. Nada más mire usted una ciudad como Sao Paulo, que es una de las más grandes del mundo. Una ciudad densamente poblada, pero con cierto orden. ¿Ok? Entonces, usted mira un Sao Paulo con grandes edificaciones, apartamentos de 50 pisos, ¿sí? Que están ubicados exactamente digamos que muy cercano a los sistemas de transporte masivo, al metro, porque allá también hay Transmilenio, a los buses urbanos, tienen todo un sistema de transporte multimodal y eso pues facilita el transporte de las personas, facilita la movilidad y el desplazamiento de las personas. Entonces, ese tipo de beneficios usted los puede tener en una ciudad muy difícil, como pasa acá en Colombia, que esos mismos beneficios los vaya usted a tener en las localidades rurales, ¿ok? Entonces, eso está haciendo que las personas lleguen más a las ciudades y por eso se cambian los hábitos. Entonces, ya usted deja de vivir en una casa y se pasa a vivir a un apartamento porque es que está de moda y es más chévere y usted no tiene que subir escaleras y usted no tiene que hacerle tanto aseo, etcétera, etcétera. Es más seguro porque es que es un conjunto cerrado, todo ese tipo de cosas. Entonces, le empiezan a usted a cambiar el chip, ¿ok? Hoy en día, una mujer tiene en promedio, redondeémoslo a 2 hijos, porque habíamos dicho que era 1.8, pero como el 0.8 ¿de dónde lo sacamos? Entonces, digamos que 2 hijos por mujer. Y en 1973 se tenían 3.3 hijos, ¿ok? Nuestros abuelos tenían en promedio 5.3 años de educación, es decir, escasamente la primaria, ¿sí? Nuestros padres, ellos ya mejoraron su nivel de educación, ya llegaban más o menos hasta 8º, 9º grado de bachillerato, no lo culminaban, pero llegaban más o menos hasta 9º. Y nuestros hijos hoy en día están llegando a 10.9 años de estudio, es decir, casi que terminan su bachillerato, ¿ok? Esto es bueno, hemos mejorado, ¿sí? Pero si nos comparamos con el este asiático, ¿sí? Estamos muy por debajo de ellos, ¿sí? Por lo menos se ha logrado duplicar la escolaridad en 2 generaciones, pero falta muchísimo por hacer en tema de educación en nuestro país. Otros datos que nos arroja el último censo, desde la óptica de los ingresos y desde la óptica del acceso a los servicios públicos, podemos decir que el colombiano promedio, digamos que una persona que trabaja en nuestro país gana en promedio 1.070.000 pesos mensuales. Eso viene siendo como $360. Bueno, hoy el dólar está como en 4.100, entonces yo creo que está menos, digamos que $340. Ese es el promedio de ingresos de una persona que trabaja en Colombia, 1.070.000 pesos, que trabaja, óigase bien, no que trabaja formalmente, sino que trabaja ya sea en la informalidad o en la formalidad, pero el promedio de lo que devengan esas personas que trabajan en lo informal o en lo formal es de 1.070.000 pesos. La mayoría de personas que trabajan en Colombia lo hacen en el sector informal. Y esto es malo. ¿Por qué es malo? Porque es un sector que está totalmente desprotegido. No tiene acceso a la seguridad social. No van a tener acceso a una pensión. Y en el sector informal hay precisamente desprotección social. Por eso hay que combatir la informalidad. Pero el gobierno no ayuda. ¿Por qué? Porque el tema impositivo, el tema de corrupción, todo ese tipo de situaciones que desajustan el presupuesto del país, pues digamos que no le permite crear ese tipo de políticas públicas. De ese grupo de personas que trabajan en el año 2019,
Antes de la pandemia éramos 22 millones, los que trabajaban, ya sea en el sector formal o informal. Eran 22 millones, pero solo 3 millones de personas, según la DIAN, presentaron declaración de renta. Y esto no siempre indica que pagaron. ¿Ok? Entonces, a muchos nos obligan a pagar la declaración, a presentar la declaración de renta, pero el hecho de presentar no necesariamente implica pagar. ¿Ok? Usted la presenta porque es que está en el tope de los que deben, de los que cumplen el mínimo de ingresos para declarar, pero no significa que le toque pagar. Entonces, de esos 22 millones que trabajan, solo 3 millones de personas presentan declaración de renta y de esas 3 millones no significa que todas paguen, ¿ok? Entonces, esto se convierte en un verdadero problema para el país. ¿Por qué? Porque es que toda la carga impositiva se la estamos dejando a las empresas más grandes del país. Y uno dirá, bueno, pero son los que más ganan y sí, se la compro, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con eso? Que cuando estamos en época buena, es chévere porque esas personas venden mucho y en la medida en que venden, sus utilidades aumentan y conforme aumentan las utilidades, pues más impuestos van a pagar y pues todos contentos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Como nos pasó en la pandemia, que la economía se apaga, se reduce el nivel de ingresos, obviamente se disminuye la utilidad, casi que raya con la pérdida, y lo que recauda el gobierno por tema impositivo es ínfimo. No le alcanza ni siquiera para cubrir sus obligaciones. Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿qué se hace? Lo ideal es que más personas naturales declaren y paguen renta. Ese es el ideal, ¿sí? Pero pues, digamos que aquí es complicado, primero porque con ese nivel de informalidad es muy difícil controlarlo, ¿sí? Segundo, digamos que la percepción que tenemos los colombianos como tal es que aquí soy un poco de ladrones y que se viven robando la plata, y eso desestimula que la persona quiera pagar sus impuestos, prefiere buscar miles de artimañas para lograr evadir ese tipo de obligación, ¿ok? Pero bueno, el cuarto punto es que somos un país que digamos, hemos avanzado en cubrimiento a la población con servicios públicos. Es decir, de 100 hogares, 96 tienen acceso a energía eléctrica. Eso es un buen indicador, ¿sí? 86% tienen acceso al agua potable. El 77% tienen un adecuado sistema de alcantarillado. Pero aquí ya los datos empiezan a volverse críticos, porque apenas un 43% de la población tiene acceso a Internet. ¿Por qué? Porque no lo abudinearon. Fue una plática que se perdió y en plena época de pandemia, Sagrado Rostro, ¿a quién se le ocurre? Bueno, los ladrones no tienen objetividad ni se ponen a analizar la situación, pero en esa época, o sea, robarse esa plata o sea, fue terrible porque los niños en el sector rural sufren, o sea, si el simple hecho de tener la escuela lejos es un problema para ellos. Ahora, ¿cómo dice usted que los va a tener encerrados y que estudien desde casa si escasamente tienen algo de luz cuando la llegan a tener y no tienen acceso a Internet? Mucho menos van a tener acceso a un equipo de cómputo. Entonces, explíqueme cómo le puede exigir usted eso a un niño. ¿Ah? Y apenas tenemos un cubrimiento Tienen del acceso 40. al desayuno. Imagínate. Y apenas el 43% de la población tiene acceso a Internet, por Dios. Ese es un problema grave. Ese es el primer indicador al que el próximo gobierno le tiene que apuntar y enfilar baterías para poder subir ese indicador. No podemos seguir en 43%. Eso tiene que llegar a ser el 100% de cubrimiento. ¿Cómo? Pues yo no me imagino mandándole fibra óptica a una finca o mandándole fibra óptica a una montaña. Aquí, si ustedes me preguntan, la única que yo le veo a eso es un satélite. Mande un satélite, obviamente no Colombia, tendrá que comprarlo y obviamente dentro de esa compra, pues contemplar el hecho de que se lo instalen en el espacio y desde allá nos empieza a surtir ese tipo de servicio. Pero no hay de otra, ¿sí? Y este es un problema que se tiene que resolver ya. ¿Por qué? Porque la pandemia nos dejó como enseñanza eso. Y el 67% de la población tiene acceso a gas domiciliario. Ahora bien, en Colombia se ha convertido en un verdadero problema
el bajo cubrimiento de Internet. Y esto agravó aún más el manejo de la pandemia. ¿Por qué? Porque todos estábamos encerrados y sobre todo en los niños, que pues a ellos no los podíamos mandar al colegio y había que estudiar desde la casa. Imagínense el problema tan complicado que empezamos a vivir. Pero bueno, ¿cómo está la distribución del ingreso per cápita por hogar en el año 2018? Sucede que la información que hemos visto anteriormente es una información que está calculada en promedios y los promedios resultan ser engañosos. ¿Por qué engañosos? Porque cuando usted tiene un universo de población, por ejemplo, en donde todos tienen su promedio de estatura es de pongámosle 1,70, ¿sí? Pero dentro de esa población usted tiene uno que mide 1,90 y tiene otro que mide 1,40. Esos dos extremos le distorsionan la muestra, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo digo que el promedio es un dato coqueto, que tira para el lado que más le guste, ¿sí? Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque me distorsiona me distorsiona el dato. Lo más aconsejable es utilizar la media aritmética. Entonces, no sacar promedio, sino media aritmética. ¿Por qué? Porque la media es un dato muchísimo más aterrizado, no se va hacia los extremos, tiende a mirar lo que está en la mitad y con base en eso muestra la realidad. Entonces, esa información que veíamos anteriormente era toda calculada en promedios, ¿ok? Y pues como ya les decía, pues los promedios resultan ser engañosos, sobre todo cuando vivimos en un país con tanto nivel de desigualdad porque no capta la esencia ni la realidad de un país. En esta gráfica podemos observar cómo está la distribución de ingresos en el país y se hizo esta gráfica tomando el nivel de ingresos de una familia y ese total se divide por el número de personas que viven en ese hogar. Por eso se llama per cápita, ¿ok? Entonces se toma el total de ingresos de esa familia y se divide por el número de personas que viven en ese hogar. Eso es per cápita. Entonces, básicamente, esa división nos da un dato que se conoce como eso es una variable que se denomina el ingreso per cápita del hogar. Entonces, fíjense en los colores de la gráfica. Los colores dividen grupos de la población dependiendo de ese ingreso per cápita del hogar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el color rojito, nos muestra la población en pobreza extrema, que es el 7,2%. ¿Ok? Toda esta población está en extrema pobreza. ¿Listo? Estos son datos del censo del 2018. Esto con la pandemia empeoró y empeoró fuertemente. Pero bueno, sigamos manejando este dato. El dato moradito o azul oscurito es población pobre, que es más o menos el 20%. Es decir, entre estos dos ya estamos hablando de un total de población del 27%. ¿Cómo se determina que una persona está en pobreza extrema? Porque está devengando mensualmente 117,605 pesos. Cada persona que conforma ese hogar. ¿Ok? ¿Cómo vive usted con 117,000 pesos al mes? Se considera que eso es pobreza extrema. De 0 a 117,000 pesos es pobreza extrema. Es pobreza la persona que gana entre 117,605 y 257,000 pesos mensuales. Ahí está el 19%, el 20% de la población. Y es población vulnerable, o sea que en cualquier momento puede caer en pobreza, incluso hasta en pobreza extrema, personas que devengan entre 257,000 y 609,000 pesos, que son el 40% de la población. Es decir, estamos asumiendo que hay 67% de la población que viven máximo con 610,000 pesos mensuales. 67% de la población que vive máximo con 609,000 pesos. Esos datos son críticos y les reitero, esto con la pandemia se agravó muchísimo. Y la población en clase media, que es la cola de la gráfica,
viene siendo el 30.8, bueno, el 31%, que son aquellas personas que ganan entre 609.000 pesos y 3.045.000 pesos. Esto es lo que se considera población media, de clase media, ¿ok? Y la población de clase alta, pues ya la que gana más de esos 3.045.000 pesos, que apenas viene siendo el 2,4% de la población, que se considera que es población de clase alta. Estos son datos del DANE, todos originados gracias a al censo del año 2018. ¿Listo? Y con base en esos datos, pues digamos que uno ya puede empezar a explorar y a decir, bueno, ¿por qué se habla de desigualdad en Colombia? Y se habla de desigualdad en Colombia porque el 10% más rico de la población gana, en el caso de Bolivia, 94 veces más que el 10% más pobre de la población. Ese indicador es fuerte y digamos que no es fácil de digerir, pero es lo que nos muestra qué tan desigual es un país. Y en este orden de ideas, uno de los países más desiguales es Bolivia, en donde el 10% más rico de la población gana 94 veces más que lo que gana el 10% más pobre de la población. En Colombia es 60 veces. O sea, el 10% más rico gana 60 veces más o sea, el 10% más rico de la población en Colombia gana 60 veces más que el 10% más pobre en nuestro país. Lo mismo le pasa a Honduras, Haití, ganan 54 veces más, Paraguay, no, perdón, esto es Panamá, Paraguay 38, Salvador 38 y Ecuador 35%, 35 veces más. Es decir, el 10% más rico gana 35 veces más que el 10% más pobre. ¿Ok? Ese es un indicador que nos muestra, nos permite tener un dato más cercano a lo que es la desigualdad en un país. ¿Ok? Y usted me dirá, pero es que nos estamos comparando con Bolivia, con Honduras, con Haití. Bueno, se la compro. Entonces comparémonos con los más ricos de la región. Si fuera a compararnos con los más ricos de la región, Colombia es el más desigual. Porque, reitero, en Colombia el 10% más rico se gana 60 veces lo que se gana el 10% más pobre. En Argentina se ganan 31 veces. Chile 26 veces más, Brasil 16, México 21, Perú 26. Estados Unidos 18, Uruguay 12, España 10, ¿sí? Somos entre los más ricos el más desigual, ¿ok? Entonces, este es un dato que hay que corregir y que hay que corregir a punta de políticas públicas y disminuyendo la corrupción en el país. Y usted me dirá, pero es que desigualdad hay en todo mundo, siempre hay más ricos que pobres, o perdón, siempre van a haber ricos y van a haber pobres, y pues eso es desigualdad y eso existe en todo lado. Listo, se la compro, pero hay un indicador que es el coeficiente Gini, que es el dato que más se acerca a una medición correcta de lo que es la desigualdad. Y calculando ese coeficiente Gini, nos arroja que Colombia tiene un 50% de desigualdad en el país. Argentina un 41, Chile un 44, Brasil 54, México 45, Perú 42, Estados Unidos 41. Entonces usted me dirá, no, pues sí, pero es que mire que los datos ya ahí no son tan escandalosos, ¿sí? Ya como que pasa por debajo. Y es más, si fuera así, entonces Brasil es el más desigual. Sí, totalmente. Brasil siempre ha sido el más desigual desde que se mida con este coeficiente Gini, ¿ok? Pero Colombia sigue estando entre los más desiguales. Y ese es un indicador que hay que tratar de mejorar en el corto plazo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya el país está al borde de un estallido social. Este país no aguanta otra manifestación. Este país no puede volver a caer en esos eventos que vivimos el año pasado. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque ya ahí sí la economía cayó, estuvo en vilo. Pero ¿debido a qué? Pues precisamente a que el pueblo ya no daba más. Entonces, estos gobiernos, estos candidatos hoy en día, dígame quién ha escuchado hablar del IVA. Si mucho, el que más ha dicho es que lo va a eliminar o que lo va a bajar al 6%. De resto, ninguno dice que lo va a subir ni nada. ¿Por qué? Porque saben que ese es el detonante para que haya movilización del pueblo. Y se le empieza a desordenar el país a este nuevo gobierno.
Este gobierno que está terminando, ya no hay mucho que decir. Y lo siento por los que son hinchas de ese señor, pero nunca lo he sido. eh, y creo que ha sido más lo malo que lo bueno que ha dejado. Estoy que me leo el documento que dice que va a sacar, en donde dice que ha cumplido casi que el 90% de lo que prometió en campaña. Quiero verlo, porque tengo mis dudas frente a ese tema, pero lo analizaremos en su debido momento. Entonces, digamos que esta es una dinámica, bueno, eso es una radiografía de la población, de lo que somos como país, como personas. Pero entremos a los dolorosos. Miremos una radiografía de lo que es las finanzas públicas de Colombia. Y para analizar las finanzas tenemos que mirar lo que son los ingresos y los gastos, es decir, de dónde recibe la plata el gobierno y en qué se la gasta. Entonces, bajo esa perspectiva, tenemos, vamos a analizar primero lo que son los ingresos. Y esos ingresos tienen dos fuentes, los ingresos corrientes y los recursos de capital. Los ingresos corrientes, perdón, los ingresos corrientes se clasifican en ingresos tributarios, en ingresos no tributarios y en otros aportes. Y los recursos de capital se clasifican en recursos del balance, que son las utilidades de las empresas del Estado, los recursos del crédito, es decir, el endeudamiento y los establecimientos públicos. ¿Ok? Esas son las fuentes de ingresos que tiene nuestro país hoy en día. Mirando específicamente el tema de ingresos, pero lo que son los ingresos corrientes, encontramos los tributarios, no tributarios y los otros aportes. Dentro de los tributarios tenemos lo que son los impuestos directos y los indirectos. Los directos son esos gravámenes que recaen sobre lo que es la renta, el ingreso y la riqueza de quién, de las personas tanto naturales como jurídicas. Y los indirectos son también gravámenes, pero que recaen sobre el tipo de actividad que realiza una persona natural o jurídica. Y aquí está el grupo de ese tipo de impuestos, ¿ok? Pero no son los únicos. Si bien de aquí, y ya lo vamos a discriminar, este es el mayor rubro por el cual se captan ingresos para la nación, pero también están los no tributarios. ¿Qué son los ingresos no tributarios? Son, por ejemplo, las tasas y derechos, como el acueducto, el alcantarillado, el matadero, el alumbrado público, la energía, telefonía, etcétera, etcétera. Tenemos las multas, como las multas que impone el gobierno, las multas de planeación, las de rentas y las de tránsito. Tenemos todo lo que está relacionado con las contribuciones. Por ejemplo, acá en Bogotá se hace mucho tema de contribuciones cuando van a hacer una obra. Entonces, esas obras benefician o impactan una población específica. Entonces dicen, ah, ese puente que vamos a construir impacta 2 localidades, es decir, qué sé yo, 1 millón de habitantes. Entonces, a la familia o a esas construcciones que están más cercanas al puente, le cobran una contribución mayor, le llaman contribución de valorización, y le cobran un impuesto más alto, y así sucesivamente hasta los que son más distantes dentro de ese perímetro, pero cada uno paga un porcentaje de ese derecho de valorización. ¿Por qué? Porque esa obra se supone que le va a valorizar el predio que usted tiene. Entonces, a eso se conoce como valorización o plusvalía y todo lo que tiene que ver con los parafiscales. Y en tema de transferencias, tenemos todo lo de la participación en el Sistema General de Participaciones, todo lo que tiene que ver con el sector eléctrico y las regalías, que dice su FICO, plata es plata por el tema de regalías, pero bueno, eso es otro tema. Y en otros aportes, tenemos aportes que provienen del sector nacional y del sector departamental. Ese es el grupo de recursos de los cuales el gobierno puede echar mano para tener ingresos, tener platica para poder gastar, ¿ok? Miremos ahora lo que son los recursos de capital, porque ya vimos estos ingresos corrientes. ¿Cómo están conformados los recursos de capital? Como les decía, por los recursos del balance, que es básicamente los superávit fiscales de las empresas del Estado, es decir, Banco de la República, Ecopetrol, todas esas empresas generan una utilidad y esa utilidad la recibe y entra en forma de ingresos para el presupuesto general de la nación. ¿Ok? Viene también lo que son los establecimientos públicos que generan unas rentas propias y unos recursos de capital, y esto
también se traduce en ingresos para la nación. Y por último, cuando el gobierno nacional ha raspado la olla, tanto desde los ingresos corrientes, esta tripleta de ingresos corrientes, recibe plata por ingresos corrientes, no le alcanza, recibe plata por recursos de balance de crédito y de establecimientos públicos y no le alcanza, perdón, recibe solamente de estos dos y no le alcanza, entonces, ¿qué tiene que hacer? Endeudarse. ¿Y cómo se endeuda un gobierno? Pues un gobierno se puede endeudar de dos maneras. La primera es endeudarse internamente o externamente. Y pues por lo general siempre tratan de endeudarse por acá. ¿Cómo se endeuda internamente un gobierno? Pues simplemente saca títulos, bonos de Estado, que se los vende a diferentes compradores, pero por lo general el principal comprador de ese tipo de bonos que emite el Estado son los fondos de pensiones. Fondos de pensiones privados, es decir, el sector financiero. ¿Por qué? Primero, porque son unos bonos que en realidad no pagan mucho interés. Y segundo, son a 5, 7 o 10 años. Entonces, ¿quién se le mide a eso? Nadie. Una persona que tenga su platica, lo que quiere es ponerla a trabajar y no a tenerla ahí quieta por una década. Entonces, nadie le compra eso. El único que se le hace el favor es el sector financiero desde sus fondos de pensiones. Entonces, es ahí cuando usted encuentra que, señor afiliado, le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros, pero este periodo tuvimos pérdida. Y pum, encuentra usted 4 millones de pérdida en su extracto. ¿Por qué hacen malos negocios? Porque se dedican a comprarle todos esos bonos que no le sirven al fondo de pensiones solo por hacerle el favor al Estado. ¿Para qué? Para que salga, para que tenga cómo tapar ese hueco que se le ha creado gracias a qué? A la corrupción. Porque eso es un bendito flagelo que no han podido combatir y no tienen la más mínima intención de hacerlo. Entonces, busca esa manera. Pero cuando ya los fondos de pensión dicen, porque los fondos de pensión tienen también un tope para decir, mire, usted puede invertir en bonos hasta tantos billones de pesos. Usted puede invertir en acciones hasta tantos billones de pesos. Y le da como unos márgenes. Y cuando ya el fondo de pensión compró todo lo que podía comprar en bonos, ya le dice al gobierno, uy, hermano, ya hasta ahí llego. Ya no alcanzo a comprarle más. Entonces, ¿qué le toca al gobierno? Salir al exterior a endeudarse. Y comienza a tocar puertas en el Banco Mundial, que el Banco Mundial pues es chévere, ¿por qué? Porque no le cobra intereses. Le dice, usted es Colombia, no, claro, cuénteme, dígame qué proyecto tiene. No, es que mire, necesito 100 millones de dólares y con eso yo quiero construir puentes y quiero mandar vía 5G y quiero hacer esto. Y el man del Banco Mundial, ok, chévere, listo, no, está bien, me parece, listo. Pero bueno, entonces dígame, y hay una característica, es que ellos no cobran intereses, pero ellos sí garantizan que le van a devolver la platica, porque esa es la función del Banco Mundial, prestar plata sin intereses, pero garantizando que le van a devolver la plata. Entonces dice, ok, listo. Entonces, suponga que yo le presto los 100 millones de dólares. ¿Cómo me los va a devolver? No, pues vamos a trabajar duro y vamos a implementar una regla fiscal que nos permita hacerle abonos y no sé qué. Y bueno, pero es que ¿a cuántos años piensa pagarme la plata? No, por ya 20 años. Le dice, no, hermano, grave. Le dice, mire, yo le presto la plata, pero usted tiene que primero quitar todos los subsidios. O sea, no subsidio a la gasolina, no subsidio a servicios públicos, todos esos subsidios tienen que acabarlos. Entonces le dice Duque, pero ¿cómo así? Si y traté de poner el IVA a la canasta familiar y me armaron la que me armaron ahora, ¿usted quiere que le voy a poner, les voy a quitar los subsidios? ¿Usted está loco? Le dice, hermano, yo tengo que garantizar que usted me va a devolver la plata. Pero con esa cantidad de subsidios, usted no me va a devolver esa plata nunca. Segundo, o sea, primero quite subsidios. Segundo, aumente edad de pensión. Quite colpensiones. Mándelos todos a fondos privados de pensión y ya no siga subsidiando más pensiones. Y dice Duque, no, hermano, si por el IVA casi me linchan, con esto me matan estos manes. No, yo no puedo hacer eso. Le dice, no, señor Banco Mundial, muchas gracias, pero no. Entonces, mire que el Banco Mundial o esas entidades multilaterales le prestan a usted sin interés, pero quieren tener injerencia en las decisiones políticas del gobierno. ¿Por qué? Porque necesitan garantizar que la plata se la van a devolver. ¿Ok?
Entonces, ¿qué le toca al gobierno? Cuando no encuentran esas entidades multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, etcétera, ¿qué hace? Pues le toca ir al banco comercial y decirle, oiga, hermano, es que necesito plata, yo soy de Colombia, eh, estamos bañados por 2 océanos, tenemos fronteras, somos el segundo país más biodiverso del mundo. Y le dice, mamá, pues sí, muy chévere, pero es que usted me va a pagar es con plata, no con animales ni nada de eso. ¿Cómo me va a pagar? Le dice, no, pues, bueno, ¿cuánto necesita? 100 millones de dólares. Ok, listo. Ay, hermano, va y lo consulta en la base de datos y dice, ay, usted está mal calificado por las calificadoras de riesgo, hermano. Dice, o sea, yo le presto, pero la tasa de interés es la más alta, porque usted se gana esa sanción. Entonces, pucha, más grave todavía porque es más caro. ¿Ok? Se endeuda en dólares con tasa de interés y eso acaba la economía del país. Entonces, mire lo crítico que resulta ser ese endeudamiento para el país. Y de esto sí que tenemos. Tenemos deudas al 100, ¿ok? Entonces, mire la radiografía. Esto a nivel de ingresos. Ahora, ¿cómo se gasta la plata del gobierno? Ah, bueno, este es el mapa completo de los ingresos, los corrientes y los recursos de capital. Así está distribuido el mapa. ¿Cómo se gasta esa platica? El presupuesto para el 2022 está en el orden de los 350.4 billones de pesos. ¿Y cómo se los gasta? Ah, bueno, perdón, los ingresos. Todavía seguimos viendo lo que son los ingresos. Entonces, ese presupuesto de ingresos está discriminado de la siguiente manera. Tiene unos ingresos corrientes, ya sabemos cuáles son los corrientes, que son estos, los tributarios, los no tributarios y los otros aportes, esos me suman los ingresos corrientes. Entonces, por ingresos corrientes se aspira a recaudar 170 billones de pesos, que en el 2021, el incremento que tuvo para este 2022 fue del 10.8%. En recursos de capital, 146 billones de pesos. O sea, estos dos son los grandes rubros del presupuesto nacional. A nivel de establecimientos públicos se aspira a recaudar 18 billones, fondos especiales 12 billones y rentas para fiscales 2.4 billones de pesos. Eso me da los 350 billones, 390 mil millones de pesos. ¿Listo? Ese es el presupuesto de ingresos. Pero analicemos con más detalle lo que son los recursos de capital. ¿Listo? Cifras en billones según el proyecto del presupuesto general de la Nación para el 2022. Y frente a estos recursos de capital, que se aspira a recaudar 146 billones, se dice que procedentes de recursos de crédito interno se van a obtener 62.8 billones de pesos. Es decir, se va a endeudar en 62 billones de pesos. ¿Mm? A nivel de crédito externo en dólares, 39 billones de pesos. Es decir, esta bobadita nos da 102 billones de pesos. ¿Ok? 102 billones de pesos. Y sucede que en el año 2021, por esos mismos dos rubros, apenas habían recaudado 64 billones de pesos. Y ahorita nos vamos a endeudar en 102 billones de pesos, es decir, un crecimiento en la deuda del 60%. Y uno dirá, bueno, pero pues es que ese aumento está justificado. ¿Y por qué está justificado? Por la necesidad de financiamiento que tiene el país en medio de la recuperación de la crisis de la pandemia. Entonces, digamos que eh, se justifica de alguna manera ese tipo de datos. Y aquí hay un dato importante dentro de ese presupuesto y es que dentro de lo que contemplan como dividendos y utilidades por inversión de capital se aspira a recaudar 7.69 billones, pero hay un rubro específico que dice disposición de activos, 7.10 billones de pesos. ¿Qué significa esta disposición de activos? Que van a vender empresas del Estado. Y lo peor es que dentro de ese presupuesto no dice cuáles son las empresas que pretenden vender. Entonces, con cualquier sorpresita nos pueden estar saliendo en estos días, ¿ok? Porque como ya se le va a acabar el reinado, entonces están raspando la olla para llevarse lo que más pueda.
¿Listo? Y este es básicamente el histórico de los presupuestos generales de la nación que han sido aprobados entre el 2014 y el 2022. 2014 con 203 billones, subió luego a 210 billones, 215, 224, 233, 249 billones para el 2019. Aquí digamos que es donde empieza a elevarse drásticamente todo el presupuesto de la nación. Pasa de 233 a 249 billones, es decir, un incremento de 16 billones de pesos. Y preciso acá el tema de la pandemia, hay que subir el presupuesto a 263 billones para el 2020 y para el 2021 a 313 billones de pesos. Y terminamos el 2022 con 350 billones de pesos. Es decir, el problema del déficit fiscal que tiene el gobierno es inmensamente grande. Pero esto es todo lo que tiene que ver con ingresos. Ahora miremos los gastos. Esos 350.4 billones de pesos, ¿cómo se los piensa gastar el gobierno? Pues muy fácil. Dice, mire, por gastos de funcionamiento, es decir, empleados públicos, se va a gastar 209 billones de pesos. 209 billones. O sea, si usted le calcula en términos porcentuales, si 350.4 son el 100%, 209, ¿cuánto viene siendo? Si alguien tiene cómo hacer esa regla de 3, se lo agradezco el dato. De esto, entonces, de esos 350 billones, 209 billones van para gastos de funcionamiento, y 71.7 billones van para tema de deuda y 69.6 billones van para tema de inversión. ¿Qué es inversión? Temas de carreteras 5G, temas de internet, todo ese tipo de cosas son inversión. ¿Ok? Y dentro de esas asignaciones por sector, se destaca que en tema de deuda pública es en donde está la mayor asignación de recursos, de un 68.4 billones de pesos solamente para temas de deuda pública. ¿Ok? Luego le sigue... Eso quiere decir, perdón, profe. Dime. Eso quiere decir que alrededor de más o menos, así como a la loca, son alrededor de entre 68 y el 70% del monto total lo que se van a gastar en sus funcionarios, ¿sí? Aparte de lo que se están robando. Exactamente. Y aquí hay un dato bien importante, y es que dicen que en educación invierten 49.4 billones de pesos. Y uno dice, ok, sí, pues ahí está la cifra, pues eso lo deben gastar, ¿no? Pero lo que no dicen es que dentro de estos 49 billones de pesos están los salarios de los profesores. Es decir, aquí debería estar el salario de los docentes y esto debería destinarse a infraestructura, a tema de laboratorios, convenios, pasantía, todo ese tipo de cosas. Y no sucede así. ¿Por qué? Porque el tema de nómina de docentes es bastante alto, pero lo achacan a este presupuesto. ¿Ok? Es el único rubro al que le cargan la parte salarial. Luego, en temas de salud, le asignan 41.8 billones y así sucesivamente. Trabajo, defensa, un 29 billones, Hacienda, Por ejemplo, para el tema de la registraduría, su incremento para este año fue del 100% del presupuesto, es decir, se lo duplicaron. ¿Para qué? Para que quedara como un cuero su registraduría del siglo XXI con la guachada que hizo en las elecciones pasadas y esperemos a ver con qué perla nos va a salir en las presidenciales. ¿Ok? Entonces, imagínense ese problemita. Y pues como para no pasar por alto, la presidencia de la República en época de austeridad se aumentó su presupuesto un 36%. Dígame con qué cara le cree uno a estos desgraciados políticos que dicen que van a apretarse el cinturón y mire lo que hacen, ¿sí? Le suben a temas de presidencia, a temas de registraduría, le suben a temas de Ministerio de Interior, y le bajan a tema de ciencia. Cayó un 20% el presupuesto de ciencia y tecnología.
Y así queríamos convertirnos en el Silicon Valley de Sudamérica. ¿Con qué cara si no tenemos para invertir en ciencia? ¿Cómo vamos a convertirnos en el Silicon Valley de la región? ¿Mm? Entonces, dígame con cómo no le va uno a tener rabia a esta gente si es que las cifras hablan por sí solas. ¿Mm? Pero Entonces, siguen votando por los mismos. Entonces, No exacto, es sé que no dónde está la aprendemos, indignación. no aprendemos No, definitivamente. profe, y mira el porcentaje tan pequeño que es la tecnología de la información y es algo muy importante que hoy en día se necesita. Exactamente, solamente creció un 1%. 1%, no fue nada. No, es absurdo. Vivienda cayó un 1%, ¿sí? Minas y energía, bueno, menos 4%. Pero sí, esto es como para que ustedes se den cuenta de una radiografía muy rápida de lo que son las finanzas del Estado, ¿ok? Eh, para la próxima analizamos estas grafiquitas que son un poco más sofisticadas, pero pues básicamente lo que quiero es mostrarles el país que tenemos, es decir, el país que va a recibir el próximo gobierno en la situación que la va a recibir y lo que nos espera. ¿Listo? Pues nada, yo creo que dejemos ahí. Les agradezco mucho la atención. Perdí mucho tiempo al comienzo. Les pido mil disculpas por ese error, pero yo estaba hablando, estaba muy animado, contándoles y definitivamente estaba hablando solo. Pero bueno, esto era lo que les quería comentar el día de hoy. La próxima clase seguimos analizando otras cifras que son bien importantes, que son relevantes, pero que también muestran una radiografía cruda de lo que es las finanzas públicas. Muchas gracias. No sé si de pronto alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta al respecto. De mi parte, no, profe. Por ¿Todo mi bien? parte está todo Gracias claro, por el profe. No, Muchas profe, bien. gracias. Listo, listo. Bueno, no, pues Gracias. muchas gracias. Y pues nada, nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Perfecto, profe. Bueno, Feliz profe, noche Sí, para Bueno, muchas todos. gracias. 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 Feliz Que noche. estén bien. Bueno, hasta luego. Feliz noche, chao. Chao, Lady, que estés bien. profe, Dime, ¿sabe algo de lo que acaba de mencionar? dime. Gane quien gane, le van a echar la culpa al nuevo presidente. No le van a echar la culpa a la continuidad. En caso de que gane, no sé, usted con quién esté. Pero, por ejemplo, si gana el mismo, pues van a decir que es la situación del país. Si gana la contraparte, van a decir que él se tiró el país. Es Sí, sí, complejo. sí. Eso va a pasar, pero nunca les voy a decir por quién voy a votar, porque el voto es secretoski. ¿Oyeron? No debería ser secreto de todas maneras, pero tiene usted razón. A mí me gustaba mucho el ingeniero, pero la embarró. En fin, Sí. no hay de dónde agarrar y aquí toca escoger el menos peor, porque no es que sea muy bueno, pero toca escoger el menos peor. Sí, qué vaina. Desafortunadamente eso es lo que nos toca en estos momentos.